Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una catequesis más que les ofrece la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Ecatepec. En esta ocasión me toca a mí compartirles el tema, ¿verdad? de la catequesis. Vamos a ver el tema número 14 del nivel de miembros de la Iglesia, ¿ya? Bueno, pues entonces permítanme compartirles pantalla para que podamos seguir las diapositivas, por favor. Bien, ok. Bueno, como les comentaba, vamos a ver el día de hoy el tema 14, ¿verdad? Que se llama La Iglesia Peregrina hacia los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿verdad? Entonces, estamos, les decía también, en el nivel que se titula Miembros de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a este tema para que podamos compartirlo. Déjenme ponerlo en pantalla completa para que sea más fácil su visualización. Bien. Bueno, pues vamos a tener que los objetivos de este tema son dos, ¿verdad? Es el asumirnos parte de una iglesia que no tiene aquí ciudad permanente, sino que peregrina hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Y también otro objetivo es el considerar los compromisos y actitudes que brotan de ello, ¿verdad? Bueno, entonces, como vemos, estos dos objetivos lo que nos indican es que debemos de saber, estar conscientes que vamos a pertenecemos a una iglesia que no tiene aquí esa morada permanente, ¿no? O sea, nosotros vamos más allá. Como cristianos debemos estar conscientes, ¿verdad? Que nuestro objetivo es la santidad y es estar en presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice que solamente, ¿verdad? Estamos aquí como iglesia peregrina, como iglesia que camina hacia un destino final, que es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces debemos de considerar los compromisos y actitudes de esto, ¿verdad? Si estamos conscientes de que nuestra morada no es en esta tierra, sino en la presencia del Señor, bueno, pues tener ese compromiso de llegar a la santidad y de hacer que los demás, que quienes están a nuestro alrededor, también tengan ese objetivo, llegar a la santidad para poder compartir la presencia de Dios, ¿verdad? Bien, la palabra que va a iluminar este tema la encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, y también en la carta a Tito, capítulo 2, 12b al 13. Dice, porque momentáneos y leves son los sufrimientos que a cambio nos preparan un caudal eterno e insuperable de gloria a nosotros que hemos puesto la esperanza no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto lo dice la segunda carta a los Corintios. Y también, para que vivamos en el tiempo presente con moderación, rectitud y religiosidad, en espera de la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este lo encontramos en la carta a Tito. Bueno, esto, bueno, pues nos ayuda a consolidar este tema, estos objetivos, ¿verdad? Del tema que nos indican que, bueno, si estamos conscientes de que vamos hacia esa presencia de nuestro Señor, bueno, pues entonces debemos de tener o buscar las pautas para poder tener ese encuentro con Dios, ¿no? Entonces, en todo caso, pues es ese camino de santidad, ¿verdad? Que bueno, como nos dice la palabra, bueno, no es sencilla, ¿verdad? No es algo que ya lo tengamos, sino es algo que tenemos que ir trabajando a lo largo de nuestra vida, pero siempre tener ese objetivo último de la santidad, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra el día de hoy, ¿no? La que va a iluminar este tema. Y bueno, en cuanto a estos puntos del tema, tenemos como primer punto a la iglesia y el reino de Dios. Y tenemos que la iglesia está al servicio del reino de Dios, ¿verdad? Este reino crece especialmente por la escucha constante de la palabra, por su predicación, por la celebración de la Eucaristía y los sacramentos y por las obras de caridad y de justicia.
El reino de Dios se hace presente en el mundo siempre que se trabaja a favor de la dignidad humana, ¿verdad? Esto, hermanos, es muy importante. Si nadie sabe o si alguien no sabe cómo llegar a conseguir esa santidad, bueno, pues aquí nos está dando el tema estas pautas, ¿verdad? Es esa escucha y predicación y reflexión de la palabra de Dios, ¿verdad? Es ese acercamiento a los sacramentos, especialmente a la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Y a través de la celebración eucarística y a través de las obras de caridad y de la justicia. Solamente llevando a cabo estos 3 puntos podremos ayudar a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, que ese también debe de ser nuestro objetivo como cristianos comprometidos. Instaurar el reino de Dios aquí en la tierra a través de estos 3 puntos que acabamos de mencionar, ¿verdad? ¿Verdad? La palabra, la celebración eucarística y las obras de caridad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, se trata de ayudar a trabajar en el ser humano, ¿verdad? Ese desarrollo integral de la persona, en donde sabemos que la persona va a estar constituida de un cuerpo y de una alma. Entonces, debemos alimentar esas dos cosas, ¿verdad? Y esta es la manera también de poder hacerlo, ¿verdad? La escucha y reflexión de la palabra y predicación, ¿verdad? La celebración eucarística y los sacramentos y las obras de caridad y siempre buscar la justicia. Bien, en el número 2 tenemos que el reino o al reino como realidad presente y futura. Dice, la Iglesia proclama que el reino es una realidad presente y futura, a la vez presente porque acontece en la venida de Cristo y futura porque no ha alcanzado su plenitud y consumación, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Viviendo, ¿verdad? En esta realidad que nos toca y debemos de instaurar aquí el reino, ¿verdad? Pero debemos de también saber que ese reino va a ser una realidad presente y futura al mismo tiempo, ¿verdad? Y bueno, presente porque nuestro Señor Jesucristo ya viene a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Nada más nos corresponde a nosotros seguir, ¿verdad? Instaurando ese reino de Dios en la tierra que ya con la venida de nuestro Señor Jesucristo se hizo. Y futura porque no ha alcanzado su plenitud y consumación, ¿verdad? Y es decir, ¿verdad? En nuestras realidades, pues todavía no podemos decir que ya está instaurado el reino de Dios a través del comportamiento humano y las situaciones, ¿verdad? De la sociedad, vemos cómo todavía nos falta seguir trabajando para que se instaure en este aquí y ahora el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso vemos a este reino como una realidad presente, pero también futura. El número 3 nos sigue con esta idea porque nos habla de el sí, pero todavía no, ¿verdad? Y es que, bueno, la fe cristiana, ¿verdad? En el Señor resucitado y elevado a los cielos, vendrá al final de los tiempos, ¿verdad? Esto nos dice, ¿verdad? Según nuestra fe cristiana, sabemos que el Señor resucitado y elevado a los cielos va a venir al final de los tiempos. Mientras tanto, la Iglesia vive pendiente de la última venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando por la resurrección de Jesús habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Esto lo encontramos en Apocalipsis 21:1. Así, ¿verdad? Dice la Iglesia eclesial transcurre entre el ya, ¿verdad? De la venida de Cristo bajo signos y el todavía no de la venida definitiva al final de los tiempos, ¿verdad? Así es, ¿no? Sabemos que escatológicamente, ¿verdad? Esperamos esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que regresará como ese Rey Supremo, ¿verdad? Lleno de gloria y majestad, ¿verdad? Entonces, ya Él estuvo entre nosotros, ya estuvo como hombre, ya sufrió por nosotros y nos dio la salvación a través de su pasión, muerte y resurrección, ¿verdad? Entonces, ya gozamos de esa venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
como ese hombre sufriente que dio la vida por nosotros. Ahora, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad? Esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que bueno, la esperamos en el final de los tiempos, ¿verdad? Y que será su venida definitiva, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que es el sí, pero todavía no. El siguiente punto nos habla de la iglesia peregrina y vemos que cada vez que la iglesia conmemora los hechos salvíficos de esa primera venida, especialmente la Eucaristía, se anuncia que el Señor vendrá, ¿verdad? A través de esa celebración eucarística en donde vivimos, ¿verdad? Ese sacrificio de nuestro Señor hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, que nos dio la salvación, ¿verdad? Dice, bueno, pues ahí también a través de la Eucaristía se anuncia que el Señor tiene que regresar, ¿verdad? Porque Él nos lo prometió. Dice, entre tanto, se vive la espera definitiva de Cristo, la atención escatológica de la iglesia peregrina, que ante la salvación que ha de manifestarse en el momento final, le hace exclamar, ven Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo dentro de esta iglesia peregrina de la cual formamos parte, quienes caminamos en este mundo, ¿verdad? Vemos que la celebración eucarística, ¿verdad?, nos va a anunciar que el Señor vendrá, ¿verdad? Y entonces, como ya decíamos en el punto anterior, debemos vivir en la esperanza, ¿verdad?, de que va a regresar con esa gloria y majestad, ¿verdad? Y entonces nos dice aquí que, bueno, tenemos, o eso nos debe hacer exclamar, ven Señor Jesús, a cada uno de los cristianos comprometidos que somos, ¿no? El número 5, pues ya veíamos en el punto anterior acerca de esa tensión escatológica. Aquí el número 5 nos habla sobre esto. Dice, esta tensión hace que la comunidad eclesial sea consciente de que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la futura, por lo que evita instalarse en lo temporal y caduco, ¿verdad? De esto debemos estar conscientes, hermanos, ¿verdad? Que si nosotros aspiramos y estamos conscientes y confiamos en el Señor, en que podemos, ¿verdad? Si tenemos ese objetivo de la santidad en esta tierra, bueno, que vamos a trascender, ¿verdad? Debemos estar seguros que vamos a trascender y que nuestra alma verá a nuestro Señor, ¿verdad? Si estamos confiados y conscientes de que esto sucederá, entonces, hermanos, no tenemos por qué tener o por qué tener esas esperanzas o instalarnos, dice aquí, en lo temporal, ¿verdad? No tenemos por qué, porque sabemos que eso es caduco, que eso termina, eso no vale la pena porque va a tener un final. Debemos de buscar siempre la trascendencia a la santidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, si estamos conscientes de esto, bueno, pues entonces debemos, ¿verdad?, de caminar por la rectitud, ¿verdad? Nos decía el punto anterior, ser rectos, ser moderados para poder llegar a esa santidad, ¿verdad? Entonces, bueno, también nos dice el punto número 6, nos habla justamente de esa gloria futura y nos habla de que la Constitución Apostólica, ¿verdad?, del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, ¿verdad?, Luz de las Naciones, lo va a resumir así. Teniendo pues por cierto que los padecimientos de esta vida son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros, con la fe firme aguardamos la esperanza bienaventurada y la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien transfigurará nuestro, cuerpo, ¿verdad?, en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Y vendrá para ser glorificado en sus santos y mostrarse admirable en todos los que creyeron, ¿verdad? Entonces, aquí la Lumen Gentium nos resume así, ¿verdad? Si estamos conscientes de que nuestra esperanza está en el contemplar cara a cara a nuestro Creador y que cuando estemos ante Él vamos a gozar de una felicidad eterna, entonces podemos ver y podemos estar conscientes
de que no debemos de instalarnos en esta vida que es temporal y que es caduca y que termina. Y entonces también debemos de estar conscientes de que por muy fuertes que sean nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos en esta tierra, jamás se van a estancar. Vamos a pasar de ellos y vamos a gozar, ¿verdad? Si caminamos en santidad, de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, estando conscientes de ellos, hermanos, bueno, podemos también constatar que esta es la clave de la felicidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál? Bueno, pues justamente que estar conscientes de que nuestros sufrimientos, ¿verdad? Por muy fuertes que sean, no se van a comparar con la felicidad que tendremos cuando gocemos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y que entonces debemos de trabajar, ¿verdad? En lograr la santidad para que lleguemos a estar en la presencia divina de nuestro Señor. ¿Ok? Bien. El punto 7 nos habla de la iglesia peregrina, purgante y celeste. Y bueno, tenemos que la iglesia es una, pero sus miembros se encuentran en situaciones diversas. Unos peregrinan en la tierra, que es la iglesia peregrinante, otros ya difuntos se purifican en la iglesia purgante y otros finalmente gozan de la gloria, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal como es y es la iglesia celeste. Pero todos en forma y grado diferente vivimos unidos en una misma caridad para con Dios y para con el prójimo. Y cantamos idéntico himno de gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, yo creo que ya la mayoría de nosotros estamos conscientes de esto, ¿verdad? Que existe la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la celeste. ¿Y dónde estamos nosotros situados? Los que estamos aquí y ahora en este mundo, en esta tierra, en esta realidad terrenal, bueno, pues dentro de la iglesia peregrina, ¿verdad? Que como decíamos, bueno, pues se le llama peregrina porque vamos caminando, estamos caminando en ese camino a la santidad para encontrar la presencia de Dios. Y bueno, el número 8 nos dice la comunión de los santos y nos dice que la iglesia vive en comunión con todos sus miembros, forman parte de nuestra fe. La comunión de los santos, la oración por los difuntos y la intercesión de los que ya están en la Jerusalén celeste, ¿verdad? Como decía el punto anterior, debemos estar conscientes que la iglesia es una, pero que también, ¿verdad? Los miembros están en situaciones diversas, pero que vamos a estar quienes estamos en alguna de estas tres situaciones de la iglesia, vamos a estar unidos, vamos a estar en comunión, en la comunión de los santos, ¿no? Entonces, bueno, pues todos debemos de trabajar, ¿verdad? Unos por otros, ¿verdad? Los que estamos vivos en este mundo, en la iglesia peregrinante, bueno, debemos de rezar por los difuntos, ¿verdad? Y por los que están en la iglesia purgante, ¿verdad? Y ellos a su vez rezarán por nosotros, ¿no? Es esa comunión de los santos en donde unos deben rezar por otros, ¿verdad? Para que también nosotros tengamos esa intercesión y bueno, para que también, ¿verdad? Lleguemos a estar en la Jerusalén celeste, nos dice aquí, ¿verdad? Bien, el número 9 nos habla del sentido de la trascendencia y nos dice que la doctrina del Vaticano II es una invitación a despertar el sentido de la trascendencia, del más allá, principalmente en nuestro entorno familiar. Los agentes de evangelización o padres de familia hemos de instruir de modo especial a las nuevas generaciones en los aspectos esenciales de nuestra vida. La cultura actual que valora solo el momento presente y lo que perciben los sentidos hacen difícil esa apertura al infinito. Propicia una búsqueda equivocada de esta aspiración, la cual pretende saciar las nuevas religiones. Los discípulos de Jesús hemos de mantener la esperanza en los bienes futuros con la palabra y el ejemplo. Bueno, esto ya lo habíamos visto en los puntos anteriores, ¿verdad? En donde aquí no solamente eso no, nos ratifica, ¿verdad? Nos dice que debemos de buscar la trascendencia, hermano, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? El cristiano, ¿verdad?
sabe que hay algo más allá de esta vida, ¿verdad? Jesús lo dijo y él, hermanos, no nos mintió, ¿verdad? Jesús no miente, hermanos. Entonces, debemos de estar seguros que hay algo más que esta vida terrena y caduca, nos lo decía un punto anterior, ¿no? Entonces, debemos de buscar esa trascendencia, ¿verdad? Entonces, no debemos de quedarnos estancados en este momento presente y solamente en lo que los sentidos perciben, ¿verdad? No debemos buscar la felicidad en cosas que no valen la pena, ¿verdad? En cosas que tarde o temprano se van a acabar, ¿verdad? El dinero, el poder, etcétera, ¿no? Entonces debemos, hermanos, estar conscientes de que si buscamos trascender, de ir más allá de lo que este mundo nos ofrece, bueno, pues entonces debemos de mantener esa esperanza en los bienes futuros, ¿verdad? Y buscar la santidad, como ya decíamos en las láminas pasadas, en las diapositivas pasadas, bueno, simplemente tenemos que estar a la escucha, a la predicación, ¿verdad? Y a la reflexión de la palabra de Dios, ¿verdad? El acercarnos a los sacramentos a través de la celebración eucarística, ¿verdad? Y el hacer las obras de caridad y buscar la justicia, ¿verdad? Entonces, siempre, hermanos, ¿verdad? Este tercer punto es importante. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó esa opción preferencial por los pobres. Y si nosotros nos decimos seguidores de Jesús, pues no podemos hacer otra cosa más que siempre buscar el ayudar, ¿verdad? A esos hermanos que están en situación vulnerable, ¿no? Entonces, siempre, hermanos, hay que buscar esa trascendencia. El ser humano está en este mundo para trascender, ¿no? Y no quedarse solamente en esa felicidad que perciben los sentidos, sino buscar una felicidad que va más allá. Y el último punto, hermanos, de esta catequesis se llama mantener firme la esperanza. Y nos dice, las palabras de Jesús que nos invitan a la vigilancia siguen teniendo validez. Dice, hay que realizar nuestras actividades cotidianas sin perder de vista el destino eterno y mantener firme la esperanza, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad? A lo largo de todo este tema, eso es lo primordial, hermanos, ¿verdad? Tener esa esperanza, confiados de que veremos a nuestro Señor cara a cara cuando estemos en su presencia. Y entonces, al buscar esa trascendencia a través de la santidad, bueno, podemos estar seguros de que todo lo que pasemos en esta tierra es pasajero. Todo lo que pasemos en esta realidad que nos acontece hoy es efímero, ¿verdad? Y que entonces debemos de siempre tener ese objetivo final para gozar de la gloria de Dios. ¿Ok? Bueno, muy bien, hermanos. Pues entonces con esto concluimos la catequesis del día de hoy. Vimos el tema 14 del nivel de miembros de la iglesia, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Esperemos que estos temas les sirvan para la formación tanto de los equipos, ¿verdad? De pastoral social como para los equipos de evangelización, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos que les sirva. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen en el siguiente tema que compartiremos con ustedes a la brevedad. Muchas gracias por tu atención y que Dios los bendiga a todos.